Hola, bienvenido o bienvenida a este curso de init. Mi nombre es Oscar García del canal USCOCRUN 2010 y en esta ocasión aprenderás a crear un proyecto en Django para administrar una pequeña universidad, hacer la analogía de que estamos administrando una universidad y que además va a ser capaz de enviar correos electrónicos. Vamos a utilizar el servicio de correos que nos provee Django, bajo este modelo entidad-relación. Este sería el esquema de la base de datos que va a manejar nuestra aplicación web creada con el framework Django, propio del lenguaje de programación Python. Vamos a crear una aplicación web usando el framework o marco de trabajo Django para aplicaciones web usando el lenguaje de programación Python. Vas a ver lo sencillo que es realizar una aplicación web con pocas líneas de código, el conocimiento intermedio o avanzado del lenguaje de programación Python. ¿Y qué necesitamos para realizar este curso? Pues básicamente tres elementos: el intérprete de Python, las librerías propias del framework Django y un IDE o editor de texto que podremos usar para poder editar nuestro proyecto y codificar las líneas de código necesarias para que funcione. Y aparte de estos elementos técnicos, es muy recomendable y prácticamente indispensable que conozcas el lenguaje de programación Python a un nivel intermedio o avanzado, y sobre todo en la parte de la programación orientada a objetos, el paradigma de programación que nos permite ver los objetos de la realidad como objetos que podemos programar. Vamos a comenzar a comprobar los elementos que necesitamos para trabajar. Inicio, CMD, aquí tenemos el símbolo del sistema, la consola en la cual vamos a introducir comandos, voy a iniciarla. Y primero voy a comprobar si tengo Python instalado. Python-version. Me indica que tengo la versión 3.7.4 de Python. Esto es lo primero que tienes que comprobar. Si no lo tuvieras instalado, tienes que acudir a la página web donde puedes descargar el intérprete de Python e instalarlo en tu computadora para poder trabajar. Es el primer requisito indispensable. Lo siguiente que necesitamos son las librerías de Django. Aquí tengo en el navegador abierta la página oficial de Django, djangoproject.com. Aquí puedo ver la página oficial de este framework y en la sección superior donde tengo la opción de descargas, download, puedo ver las formas que tengo para poder instalar Python. La más fácil es mediante el comando pip install Django y la versión que quiero instalar. Cabe mencionar que a momento de grabación de este video, la versión más estable es la 3.0.7. Es la versión de Django más estable y lista para trabajar. ¿Pero qué significa pip? Pip es Package Installer for Python o paquete de instaladores de Python. Y es una herramienta que ya viene instalada como parte de la instalación del intérprete de Python. Así que solamente vamos a comprobar si es que la tenemos funcional aquí. Tecleo pip y puedo ver que sí, funciona, la tengo. Entonces vamos a instalar Django a través de ese comando, a través del comando pip install Django y la versión correspondiente. Tendríamos que digitar pip install Django igual 3.0.7. Cabe mencionar que yo la tengo instalada ya, pero si vuelvo a ejecutar este comando lo que voy a hacer es actualizar a la última versión. Pulso y se comienzan a descargar las librerías y en mi caso me dice que ya tengo instalada la versión más reciente de Django. No tengo que hacer nada más. En tu caso seguramente si es la primera vez que instalas Django va a comenzar a descargarse y se va a instalar en tu computadora. ¿Y cómo podemos comprobar que tenemos Django instalado y la versión que tenemos instalada? Vamos a teclear Python y vamos a acceder al shell, a la consola de comandos de Python. Y vamos a digitar import Django para importar la librería o framework Django y Django.version en mayúsculas. Enter. Y podemos ver que nos dice 3.0.7. Así que tenemos ya instalado Python, el intérprete de Python en su versión 3.7.4 y tenemos instalado Django, el framework, en su versión 3.0.7. Voy a salir con el comando exit. Y el otro elemento técnico que necesitamos es un IDE o en su defecto un editor de texto. ¿Cuál es la ventaja de tener un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado y nos va a permitir codificar de una mejor manera. Pero si no deseas instalar nada, incluso podrías realizar este tutorial con el bloc de notas, aunque vamos a ir con una herramienta un poquito mejor que es un editor de texto. ¿Cuál voy a usar? Sublime Text. Podrías usar también Visual Studio Code, el cual es un software de Microsoft, pero en mi caso prefiero usar Sublime Text porque es más fácil de descargar, incluso tiene una versión portable y nos va a ser más que suficiente para poder codificar de forma ordenada este proyecto y que funcione correctamente. Si lo que tú deseas es trabajar con un IDE, pues te recomendaré aquí en el navegador puedes buscar PyCharm, el cual es un IDE o entorno de desarrollo integrado desarrollado por la compañía JetBrains.
Si accedemos, vamos a poder descargar PyCharm en su versión Community o en su versión profesional. Pulsamos aquí descargar y podemos ver las dos descargas, la versión Community, que es libre, gratuita, no tenemos que pagar nada, y la versión profesional. La versión Community también es más que suficiente para trabajar con Python y también, como en este caso, usar el framework Django. Por otra parte, Sublime Text y Visual Studio son muy fáciles de descargar, lo puedes encontrar en internet y no es complicado para comenzar a trabajar. Una vez que ya tenemos todos los requerimientos técnicos, vamos a decidir dónde vamos a trabajar. En mi caso voy a crear el proyecto dentro del disco C, aquí donde estoy. En esta raíz voy a crear un proyecto llamado Mi Universidad, en el cual voy a desarrollar la aplicación web. Para ello, en la consola de comandos me dirijo utilizando el comando cd de Change Directory, me ubico en la raíz del C y voy a usar el primer comando de Django que vamos a ver en este curso. Django admin start project y le voy a poner el nombre al proyecto, se va a llamar Mi Universidad. Cabe indicar que una aplicación web construida con el framework Django se basa en un proyecto y dentro puede tener una o varias aplicaciones, las cuales funcionarían como submódulos. Vamos a ver más adelante en qué consiste. Pero lo que estamos haciendo ahorita es crear un proyecto, iniciar un proyecto llamado Mi Universidad. Pulso Enter y se va a crear mi proyecto. Al no arrojarme ningún error, todo ha salido correcto. Voy a dirigirme aquí a la carpeta y puedo ver que tengo una nueva carpeta Mi Universidad. Y dentro tengo un archivo manage.py, tiene la extensión .py ya que es un archivo de Python, y este es el archivo más importante que nos va a permitir trabajar dentro de nuestro proyecto. Nos va a permitir crear la base de datos, crear un usuario para que acceda y realizar las migraciones para reflejar lo que nosotros estamos haciendo con el framework en una base de datos real. Además, este archivo manage.py nos va a permitir iniciar un servidor pequeño y ágil que Django nos provee para desplegar nuestras aplicaciones web. Ya lo vamos a ver también en un momento. Dentro tenemos una carpeta con el mismo nombre que nuestro proyecto y tenemos 5 archivos. El archivo init indica que esta carpeta va a ser tratada como un paquete de Python. Tenemos los archivos ASGI y WSGI. ASGI significa Asynchronous Server Gateway Interface o interfaz de puerta de enlace de servidor asíncrono. Y WSGI significa Web Server Gateway Interface o interfaz de puerta de enlace del servidor web. Ambos son archivos para poder configurar nuestro proyecto y que trabaje en un servidor de producción de manera correcta, además de que pueda consumir recursos a través de servicios web. Pero en los archivos en los cuales vamos a trabajar más son los archivos settings y el archivo URLs. El archivo settings servirá para poder configurar parámetros importantes de nuestro proyecto, como el lenguaje, la zona horaria e incluso el motor de base de datos que vamos a usar. Y el archivo URLs es una especie de diccionario que permite indicar todo el índice de nuestro proyecto, todas las rutas que va a contener, todas las URLs en otras palabras, y nos va a servir para identificar qué ruta nos va a devolver determinada respuesta. Por ejemplo, indicar bajo qué ruta podemos acceder a un formulario de contacto, por ejemplo, que es algo que también vamos a hacer en este video. Bien, vamos a Sublime Text, en File, Open Folder, vamos a seleccionar la carpeta Mi Universidad y damos clic en Seleccionar carpeta. Y ya tendremos aquí nuestra carpeta del proyecto abierta en Sublime Text. Vamos a abrir el archivo settings.py y vamos a recorrerlo un poco. Los elementos más resaltantes que tenemos son las aplicaciones instaladas. Aquí vamos a tener que indicar la nueva aplicación o submódulo que vamos a crear. En esta universidad, en este proyecto de universidad, podríamos tener varias partes. Por ejemplo, en una universidad está la parte contable, la tesorería, la parte de recursos humanos, la parte académica, y son muchas subáreas dentro de una aplicación más grande. En este proyecto nos vamos a enfocar en la parte académica. Según hemos visto, tenemos aquí 4 entidades que vamos a reflejar. Vamos a simular el registro de carreras, el registro de estudiantes, el registro de cursos y la matrícula correspondiente que amarra un estudiante con un curso. Así que nos vamos a enfocar en la parte académica. Aquí vamos a tener que indicar en un momento la aplicación académica que vamos a crear, que formaría del proyecto más grande que es Mi Universidad. Más abajo tenemos aquí, en la parte de plantillas, templates, tenemos una lista en la cual vamos a indicar la ruta en la cual van a estar nuestras plantillas. Las plantillas o templates es una parte muy importante del patrón de arquitectura MTB, el cual sigue Django. Los 3 elementos de este patrón de arquitectura son el modelo, las plantillas y la vista. En inglés, model, template y view, tal como puedes ver en esta imagen en este momento.
El usuario realiza una petición a través de una URL hacia una vista. La vista se conecta con el modelo, que es el elemento que tiene la lógica del negocio, y se conecta a la base de datos, para insertar datos, actualizar, eliminar o leer datos. El modelo devuelve una respuesta a la vista, y la vista decide finalmente qué plantilla o qué template se va a mostrar finalmente al usuario. Esta plantilla es un documento HTML que también puede contener código CSS o código JavaScript. Y este documento es el que finalmente se le devuelve al usuario para que pueda visualizar en su navegador web. Esta es una aplicación básica y resumida de cómo funciona el patrón de arquitectura MTB, el cual es el patrón de arquitectura o norma general que usa el framework Django. Así que aquí, en esta sección, indicaríamos la ruta donde se encuentran las plantillas. También lo vamos a configurar en un momento. Más abajo podemos ver las bases de datos. Django tiene soporte nativo, es decir, soporte por defecto, para bases de datos SQLite y bases de datos PostgreSQL. Podríamos trabajar con una base de datos PostgreSQL sin ningún problema, pero vamos a trabajar con una base de datos SQLite, que es más que suficiente para poder trabajar este tutorial. Lo único que vamos a hacer es cambiarle de nombre. Vamos a indicar que esta base de datos se va a llamar miuniversidad.db. Bien, ese va a ser el nombre y el motor va a ser SQLite 3. Más abajo podemos ver el lenguaje que va a tener el proyecto. En-us significa English de United States, significa inglés de Estados Unidos. Vamos a poner, en mi caso, español de Perú. Aquí puedo indicar la zona horaria, por ejemplo, América/Lima. Cabe mencionar que todas las especificaciones que estamos configurando aquí están detalladas en la documentación de Django. Aquí tenemos la página de Django y en la sección de Documentation podemos consultar todos estos parámetros. Siempre es recomendable acudir a la documentación oficial de una tecnología para trabajar de la mejor manera. Todas las zonas horarias están disponibles en la documentación. Yo en este caso ya estoy poniendo por defecto la de América Lima, que sería mi zona horaria correspondiente a mi país. Y aquí puedo indicar, por ejemplo, usar zona horaria, usar time zone. Voy a ponerle falso, solamente para demostrarles todo lo que puedo configurar en este archivo. Siempre es importante grabar con la combinación de teclas Control más S. Y bien, una vez que ya configuramos este archivo, que vamos a tocarlo también en un momento, no es definitivo lo que hemos hecho, vamos a agregar algunas cosas adicionales, sobre todo al momento de enviar el correo. Dentro de nuestro proyecto Mi Universidad, vamos a crear un nuevo folder, una nueva carpeta. A esta carpeta vamos a llamarla Módulos. Y dentro de esta carpeta Módulos es donde vamos a crear la subaplicación académica, para poder gestionar la parte académica de la universidad. Pero así como existe un comando para crear un proyecto, Start Project, también existe un comando para crear una aplicación o submódulo y se llama Startup. Vamos a verlo aquí. Estamos en la raíz del disco C, vamos a acceder a mi carpeta Mi Universidad, que es la carpeta del proyecto, y si usamos el comando dir podemos ver que tenemos la carpeta Mi Universidad y tenemos la carpeta Módulos. Vamos a acceder a Módulos y dentro vemos que no tenemos nada. Aquí es donde vamos a utilizar el comando Django admin Startup para iniciar una aplicación y a esta aplicación le vamos a llamar aplicación académica. Enter. Y podemos ver aquí en Sublime Text que se ha creado dentro de esta carpeta académica, que es la nueva aplicación, una serie de archivos, siendo los más importantes el archivo Models y el archivo Views. El archivo Models es uno de los elementos del patrón de arquitectura MTB, igual que las vistas. Vamos a trabajar mucho aquí en Models y también en Views. Y este archivo de admin.py nos va a servir para poder en el panel de administración registrar las entidades que vamos a poder modificar. También lo vamos a ver en un momento. Esta carpeta de migrations va a almacenar las migraciones que hagamos. ¿Qué es una migración? Una migración es un proceso de reflejar lo que nosotros en código estamos indicando para que se refleje en la base de datos correspondiente, la cual por ahora no existe, pero también vamos a crear en breve. Vamos a trabajar ahora sobre los modelos. Entramos al archivo models.py dentro de la aplicación académica y aquí tenemos un archivo donde solamente tenemos la importación de esta clase o módulo models del paquete DB propio de Django. Los modelos son elementos que se van a reflejar en nuestra base de datos como tablas. Django posee un sistema ORM, Object Relational Mapping o mapeo de objeto relacional, el cual nos va a permitir trabajar con una base de datos usando la programación orientada a objetos. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear los modelos que posteriormente se van a reflejar como tablas en nuestra base de datos. Si regreso a mi diagrama de entidad-relación, veo que tengo 4 tablas. Esto significa 4 modelos que debo crear. Si veo la tabla estudiante y la tabla carrera, puedo ver una relación de dependencia.
un estudiante depende de una carrera. Por lo tanto, esta sería una tabla fuerte, esta sería una tabla débil. Curso sería una tabla fuerte y matrícula sería una tabla débil que depende de un estudiante y depende a la vez de un curso. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el modelo carrera, después el modelo estudiante, después el modelo curso y por último el modelo matrícula. Regresamos a Sublime Text y vamos a crear aquí, utilizando clases, porque es así como trabaja este modelo de mapeo objeto relacional, y tenemos que heredar de models.model, que es la clase que nos va a permitir crear e implementar los modelos. Y las columnas que va a tener posteriormente la tabla, carrera en este caso, van a ser indicadas como propiedades aquí. Por ejemplo, código, el código de la carrera, va a ser igual a models char field. Esto significa un campo de texto, cuya longitud máxima va a ser maxLength igual a 3. Y vamos a indicar que sea la llave primaria, primary key igual a true. Con esto estamos indicando una primera columna para la tabla o modelo carrera. Por ahora es un modelo, pero se va a migrar como una tabla a la base de datos. Si vemos el modelo, tenemos también nombre y duración de la carrera. Así que vamos a implementar esas propiedades. Nombre igual a models.charField, maxLength vamos a indicar que sea 50. Y la duración va a ser igual a models.positive small integer field, que por defecto sea 5. Estos valores charField y positive small integer field son de alguna manera los tipos de datos que la tabla va a admitir. De esta manera los indicamos como parte del modelo, para que sean entendidos por el sistema ORM y puedan ser reflejados en la base de datos. Después vamos a crear el modelo estudiante, que también tiene que heredar de model y va a tener los siguientes atributos o propiedades. DNI, el documento nacional de identidad, models char field, tamaño máximo 8 y va a ser primary key, llave primaria, true. Y ahora tenemos apellido paterno igual a models.charField maxLength 35. Vamos a tener también apellido materno y nombres. Y para evitar escribir todo, voy a copiar y solamente cambio el nombre. También vamos a indicar la fecha de nacimiento de este estudiante. Models.dateField. Este campo es para fechas. DateField se va a reflejar como un campo o columna de fecha en la tabla correspondiente. Vamos a indicar también el sexo. Sexo va a ser igual a models.charField, tamaño máximo 1. Y aquí vamos a indicar una F para femenino y una M para masculino. Aquí tenemos un atributo choices, que son las opciones a elegir. Y aquí tenemos que indicar una lista, pero una lista que aún no hemos construido. Así que vamos a construir aquí sexos igual. Construimos una lista y vamos a indicarle dos elementos. La letra F para femenino y la letra M para masculino. Y esa lista de sexos lo pasamos como las elecciones o choices. Sexos. Y por defecto vamos a indicar que sea el sexo femenino. Según vimos en el modelo, un estudiante depende de una carrera, tiene una relación de dependencia. Es decir, tiene una relación de llave foránea. ¿Cómo lo creamos aquí dentro de un modelo? De esta manera. Carrera igual a models.foreignKey. Y tenemos que indicar el nombre del modelo al cual va a referenciar. Sería carrera. ¿Acepta nulos? No. False. Tiene que aceptar siempre un valor. ¿Acepta valores en blanco? También false. Tiene que aceptar algo. ¿Y qué pasa cuando eliminamos? OnDelete models.cascade. ¿Qué significa esta última parte? Que al un estudiante depender de una carrera, si es que se borra una carrera, se van a borrar todos los estudiantes que dependan de esa carrera. Esa es una eliminación en cascada. Es OnDelete en la eliminación, eliminar en cascada. Y por último al estudiante le vamos a poner una vigencia para saber si aún está estudiando o ya no es un estudiante. Models.booleanField. Este es un booleano, solamente acepta true o false. Y vamos a poner que por defecto sea true. Además vamos a crearle un método que vamos a ver más adelante para qué nos va a servir. Nombre completo. Este método nos va a devolver el nombre completo del estudiante. Vamos a poner un formato así, de que nos devuelva en la posición 0,
y retornamos txt formateando format usando la función format self.apellido paterno, self.apellido materno y self.nombres para que nos devuelva el nombre completo en ese formato, utilizando estas tres propiedades. Vamos con lo siguiente, que sería el curso, y después creamos la matrícula. Vamos a crear el curso. Regresamos a Sublime Text y creamos otro modelo llamado curso. Models.model y vamos a crearle sus correspondientes atributos. Código igual a models.charField. Max length vamos a indicar que como máximo sea 6 y sea también primary key. Cabe mencionar que si nosotros no indicamos alguno de estos atributos o propiedades como primary key, Django les asignará automáticamente un identificador correlativo a cada uno de estos modelos, para que se refleje en la tabla después de realizar la migración. Seguimos con nombre igual a models.charField, el nombre del curso max length igual a 30. Créditos igual a models. También vamos a ponerle positive small integer field. Y el docente, el nombre del docente que va a tener el curso, vamos a poner un charField de tamaño máximo 100. Y finalmente vamos a crear el modelo correspondiente para la matrícula. Matrícula models.model. Y aquí vamos a indicar adrede que la llave primaria sea un campo ID, el cual sea un models.autofield, significa autoIncrementField, un campo incremental numérico que solo va a crecer, va a ir incrementando uno a uno conforme agreguemos registros a esta tabla. Indicamos que sea primary key igual a true y posteriormente vamos a crear las relaciones con estudiante, sería una relación de llave foránea, foreign key, con estudiante, no acepta nulos, en blanco tampoco, y si hay una eliminación, models.cascade. Y para cursos muy similar, solamente cambiamos acá el nombre que sea curso y va a referenciar al modelo curso. Y por último, a este modelo de matrícula vamos a agregarle una fecha, la fecha en la cual se realizó la matrícula. Models.dateTimeField, campo de fecha y hora. Y vamos a ponerle un parámetro AutoNowAdd, que significa que automáticamente se agregue dependiendo de la fecha y hora exacto en el cual se agregue un registro a esta tabla. Y bien, vamos a grabar con control S y ahora lo que nos faltaría sería ir a este archivo admin.py y registrar estos modelos para poder administrarlos en el panel de administración que vamos a ver en un momento. Vamos a indicar aquí admin.site.register y vamos a indicar los modelos que vamos a poder administrar. Sería carrera, estudiante, curso y matrícula. Pero para este archivo admin.py esos modelos no existen, así que vamos a tener que importarlos. From módulos.académica.models import y vamos a importar todo para poder tener todos los modelos aquí importados. Y con eso ya estamos listos para poder crear nuestra base de datos, poder crear un superusuario, realizar las migraciones necesarias, iniciar el servidor y ver nuestra aplicación web desplegada en un navegador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a la consola y nos vamos a ubicar un directorio más arriba, tecleamos dir para poder ver los archivos y vamos a trabajar con este archivo manage.py que te comenté hace un momento que es un archivo muy importante para poder ejecutar todas estas acciones. Lo primero es crear la base de datos. Para ello vamos a utilizar el comando python manage.py migrate. Se realizó la migración inicial sin ningún problema. Vamos a ir ahora a la carpeta y vamos a ver que se ha creado un archivo, un database file, llamado Mi Universidad. Este archivo es el que contiene a nuestra base de datos. Es un archivo en formato SQLite, está en el motor de base de datos SQLite 3. Con el archivo migrate lo que creamos es realizar todas estas acciones, siendo la más importante de ella la creación de la base de datos. Ahora vamos a usar el comando python manage.py make migrations para realizar las migraciones de los modelos que hemos creado y que se conviertan en tablas, parte de la base de datos. Enter. Me dice que no he detectado cambios, así que lo siguiente que vamos a hacer es crear el superusuario,
un usuario capaz de acceder a todo nuestro sistema y administrarlo completamente. Para ello usamos el comando python manage.py create super user. Tenemos que indicar el nombre de usuario, le voy a poner el nombre de mi canal, UscoCrun 2010, la dirección de correo electrónico, esta es una dirección de correo por si acaso se nos vaya a perder la contraseña, voy a poner este correo alternativo y ahora tenemos que indicar una clave. Voy a poner una clave sencilla del 1 al 6. Django me advierte que esta contraseña es demasiado corta, es muy fácil, pero para la finalidad de este tutorial es más que suficiente, así que confirmamos con la tecla Y para indicar que está conforme esa contraseña. Bien, podemos ver superusuario creado con éxito, y siempre recomiendo volver a utilizar los comandos make migrations y migrate, siempre es importante volver a utilizarlos. Podemos hacerlo cuantas veces querramos, pero siempre es importante para que no se nos pase por alto algún cambio que hayamos realizado en los modelos. Y justo ahora me doy cuenta de que nos falta algo y es por esto que no está realizando las migraciones. Vamos al código y vamos a ver en el archivo settings.py que no hemos registrado la aplicación. Por lo tanto, nuestra aplicación académica por ahora no forma parte del proyecto principal. Tenemos que registrarla aquí. Aquí indico módulos.académica y ahora sí, grabo este documento con control S, voy a regresar a la consola y vuelvo a utilizar los comandos make migrations. Y veo que ahora sí me arroja un resultado de que ya se crearon los modelos correspondientes y nuevamente el comando migrate. También puedo ver que dentro de la carpeta migrations hay un archivo inicial que indica la migración que acabamos de hacer. Voy a revisarlo, lo puedo ver aquí en la carpeta migrations y si lo veo es un documento en el cual se indican todas las acciones que hemos realizado. Básicamente la creación de los 4 modelos: carrera, curso, estudiante y matrícula. Voy a cerrarlo. Y por último regreso a la consola para iniciar el servidor utilizando el comando python manage.py run server. Y me dice que mi aplicación web está desplegada en localhost o en la dirección 127.0.0.1 que es lo mismo y en el puerto 8000. Así que vamos a dirigirnos al navegador e ingresamos a esa dirección. Y podemos ver, la instalación funcionó con éxito. Felicidades, significa que nuestro proyecto está corriendo correctamente en el servidor. Pero para poder ingresar al panel de administración, que es lo que queremos visualizar, ingresamos a /admin, enter. Y aquí tenemos el panel de administración de Django. Tenemos que iniciar con las credenciales con las cuales creamos el superusuario. Y la contraseña, que fue del 1 al 6. Iniciar sesión. Y aquí tenemos un panel de administración completo en el cual vamos a poder gestionar nuestros modelos, es decir, las tablas que forman parte de nuestra base de datos. Por ejemplo, vamos a entrar a estudiantes y vemos que no tenemos ningún estudiante agregado. Pulsamos el botón añadir estudiante y nos sale un formulario ya listo para poder registrar un nuevo estudiante. Por ejemplo, vamos a poner un DNI, puede ser este de acá, unos apellidos, Ramírez, Tejada, unos nombres, José Francisco y una fecha de nacimiento, puede ser esta de aquí. Indicamos el sexo, masculino. Y en esta parte tenemos que indicar la carrera a la cual pertenece este estudiante, pero no tenemos ninguna agregada, así que aquí tenemos la opción de poder agregar una carrera en este momento, en un formulario que se abre en un modal. Vamos a agregar una carrera cuyo código sea 432, el nombre va a ser Ingeniería de Software y una duración de 6 años. Grabar. Y con eso se registró la carrera y ya está seleccionada como parte de la llave foránea de este estudiante. Vemos que aquí nos dice carrera object. ¿Por qué pasa esto? Porque no hemos sobrescrito la función toString o función str propia de las clases en Python. Eso lo vamos a hacer en un momento, porque así, tal cual, no es fácil entender lo que estamos viendo aquí. Pulsamos sobre grabar en la parte de la derecha y tenemos ya un primer estudiante registrado. De igual manera, vemos como un objeto y no podemos ver los datos detallados de este estudiante. No es fácil poder identificar de qué estudiante estamos hablando si solamente vemos su llave primaria, la cual es su DNI. Así que vamos a modificar eso para poder visualizar nuestros objetos de una mejor manera. Regresamos a Sublime Text, vamos a los modelos y vamos a comenzar con la carrera. Vamos a sobreescribir el método str o toString, como también se conoce, y vamos a indicar un texto que se formatee de la siguiente manera.
y retornamos ese formato con la función format. Bien, grabamos. Y con esto hemos logrado que cuando mostremos una instancia de esta clase o modelo, va a ser esta función la que se va a mostrar. Así que los objetos se van a mostrar con este formato. Vamos a comprobarlo. Regresamos acá, a donde tenemos desplegado el servidor, y para detenerlo pulsamos Control C. Con eso se ha detenido el servidor y vamos a volver a ejecutar los comandos migrate, make migrations y migrate nuevamente. Siempre recomiendo hacerlo así. Y volvemos a iniciar el servidor con el comando run server. Regresamos al navegador, vamos a ir al panel de administración y podemos ver aquí nuevamente el panel de administración. Vamos a ingresar ahora a las carreras y podemos ver un error y ya sé por qué es este error. Vamos a regresar acá a models y lo que pasa es que puse un atributo créditos que no existe aquí. Lo que tenemos es código, nombre y duración. Créditos es un atributo de otro proyecto que tenía en mente y me confundí en este momento, pido perdón por ello. Vuelvo a grabar, regreso al navegador, refresco y ahora sí puedo ver las carreras en el formato que indiqué. El nombre de la carrera y entre paréntesis duración igual a la cantidad de años en la duración y la palabra año o años dependiendo si es plural o singular. Voy a agregar una nueva carrera, puede ser la carrera con código 671 arquitectura, que tenga de duración 5 años, grabar. Y también la veo en ese formato. Regreso al panel de administración y voy a los estudiantes. Los estudiantes siguen apareciendo así porque no he sobrescrito su método str, así que vamos a hacerlo en este momento. Vamos a la clase, al modelo, aquí estudiante, y vamos a sobrescribir el método str. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el formato texto, vamos a indicar acá 0, carrera, 2 puntos, slash, y preguntamos lo siguiente: si la vigencia de este estudiante es igual a true, if cell vigencia, vamos a crear una variable estado estudiante que va a ser igual a vigente, a la palabra vigente. Caso contrario, else, el estado del estudiante va a ser igual a de baja. Y vamos a retornar txt formateándolo self.nombre completo, que es el método que habíamos creado antes, ya lo teníamos por aquí, coma, self.carrera. Al llamar a self.carrera vamos a hacer referencia a todo el objeto carrera, por lo tanto vamos a llamar a este método, con lo cual tendríamos el mismo formato que hemos visto antes. Y por último, el estado del estudiante, que es esta variable que hemos creado aquí, que nos devuelve el texto vigente o nos devuelve el texto de baja, dependiendo del valor que tenga la vigencia del estudiante. Y vamos a hacer lo mismo también con el curso y la matrícula de una vez. Con el curso vamos a sobreescribir un texto que va a ser formateado de esta manera. Y el nombre del docente. Y retornamos txt format self.nombre self.código y self.docente. Y también en la matrícula vamos a crear lo siguiente: txt igual a ya vamos a ver en un momento para qué queremos que salga esto. Y preguntamos if self.estudiante.sexo, si el sexo del estudiante es igual a femenino, a la letra F, vamos a crear una variable letra sexo, que va a ser igual a A. Caso contrario, letra sexo va a ser igual a O. ¿Para qué estamos haciendo esto? Esta comparación. Si es que el sexo del estudiante es femenino, aquí va a salir estudiante matriculada en el curso tal. Si en cambio es masculino, va a salir estudiante matriculado en el curso tal.
y así logramos ese formato. Y la fecha vamos a formatearla de una manera más atractiva. Creamos una variable fecmat, que sería fecha de matrícula, igual a self.fecha de matrícula .strftime, que es una función para poder formatear fechas, e indicamos el siguiente formato. Básicamente es día, mes, año, hora, minutos y segundos. Y retornamos txt.format self.estudiante.nombre completo, la letra del sexo y por último self.curso para que nos dé los datos del curso y esta variable que hemos creado fecmat que nos va a devolver la fecha de matrícula en ese formato. Grabamos, vamos a regresar al navegador y vamos a ir a la parte académica y ver los resultados. Vamos a los cursos, no tenemos ningún curso, vamos a agregar uno. Por ejemplo, el curso con código 590-871. El nombre va a ser Matemática Básica. Créditos le vamos a poner 5 créditos. Y el docente va a ser Juan Tello Zúñiga. Grabar. Y vemos los datos del curso en ese formato que hemos indicado, al sobreescribir el método str, como lo podemos ver aquí. Y por último vamos a crear una matrícula. Creamos aquí en matrícula, añadir una matrícula, vamos a matricular a este estudiante en este curso Matemática Básica. Grabar. Y vemos que nos dice Ramírez Tejada José Francisco matriculado en el curso Matemática Básica con este docente en la fecha Sunday 28 de junio del 2020, a los 10 minutos y 24 segundos pasado la medianoche, que es exactamente la fecha y hora en la cual se registró esa matrícula. Por último, vamos a regresar al proyecto y vamos a crear el formulario correspondiente para enviar un correo. Vamos a realizar un formulario de contacto para poder enviar un correo electrónico usando Django. Regreso a la consola para detener el servidor, siempre es bueno. Y lo primero que vamos a hacer es dentro de esta carpeta académica, vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo folder llamado plantillas. Es aquí donde vamos a crear el formulario correspondiente para poder mostrarlo como un documento HTML. Dentro de esta carpeta, clic derecho, New File y vamos a crear aquí un documento HTML. Pulso Control S para poder grabarlo y lo voy a grabar como formulario contacto.html. Y bien, comienzo a codificar. Aquí tengo la estructura básica. Voy a crear dentro del body, voy a crear un H1 para poner un texto que diga contáctenos. Contáctenos. Y aquí un formulario. Un formulario el cual tenga lo siguiente. Un asunto. También va a haber un email que va a ser de tipo email. Y el nombre txt email. Y para un mensaje que va a ser parte del correo vamos a crear un text area por aquí. Mensaje igual a text area. El nombre de este text area va a ser txt mensaje y vamos a ponerle algunos atributos. Por ejemplo, el número de filas va a ser 5 máximo, 5 filas que va a tener. Columnas, 30 columnas. Y un style para que no se pueda redimensionar. Resize none. Bien, lo pongo en la siguiente línea. Aquí está, para que no ocupe tanto espacio. Y por último, un botón de envío. Input type submit para poder enviar este formulario. Y el value va a ser enviar. Control S para grabar. Y aquí de título le puedo poner formulario de contacto. Estos ya son detalles. ¿Y cómo voy a poder establecer la URL a la cual voy a tener que acceder para llegar a este formulario? Para eso primero tengo que crear una vista que me permita redireccionarme a este formulario y después configurar esa vista para que forme parte de una URL. Así que tengo que hacer dos acciones. Primero voy a ir dentro de la carpeta académica al archivo views.py y voy a crear una primera vista llamada formulario contacto. Y una vista recibe un request, una petición. Siempre recibe como parámetro una petición. Es así como trabaja una vista, recibiendo una petición, un request.
y voy a retornar un render. Render es una función que me permite indicar la respuesta que se va a obtener a partir de una petición. Recibo el request y voy a devolver formulario contacto.html. Pero hasta aquí no habría forma de poder encontrar este formulario. Tenemos que indicarlo dentro de nuestras plantillas, dentro de la carpeta de plantillas en la cual Django va a buscar. Vamos al archivo settings de nuestro proyecto y vamos a ubicarnos aquí, en DIRS. Te comenté hace un momento que íbamos a trabajar aquí. Así que vamos a indicar dentro de comillas simples la ruta en la cual se encuentra la carpeta plantillas, que es donde se van a buscar las plantillas de nuestro proyecto. En este caso, la plantilla formulario contacto, que es un documento HTML que deseamos visualizar. Así que aquí vamos a indicar la ruta. Está dentro del C, la unidad C, / la carpeta es mi universidad, / después está módulos, / académica y dentro la carpeta plantillas. Grabamos con control S, siempre es importante. Y por último, una vez que ya configuramos la carpeta donde se van a buscar las plantillas, vamos a ir al archivo URLs del proyecto y vamos a configurar aquí esa URL para poder acceder a la plantilla formulario de contacto. Dentro de esta lista URL patterns vamos a indicar con la función path que vamos a acceder mediante la URL formulario contacto a lo que nos retorne la vista formulario contacto. Esta vista de aquí es la que hemos creado. Este nombre formulario contacto es el que debe coincidir aquí para poder hacer referencia a esa vista, que con la función render, como lo hemos visto, nos devuelve el documento HTML, nos devuelve la plantilla correspondiente. Así que regresamos aquí al archivo URLs y lo último que faltaría sería importar esta vista, porque para este documento urls.py no existe. Así que indicamos que desde módulos.académica.views import y vamos a importar formulario contacto, la vista correspondiente. Control S y vamos a regresar a la consola para iniciar nuevamente el servidor. Me dice que no ha habido problemas, regresamos y ahora en lugar de acceder a /admin vamos a acceder a /formulario contacto, enter y vemos la plantilla correspondiente. Aunque no tiene un aspecto visual muy atractivo ya que es básicamente HTML, no lo hemos decorado utilizando CSS, pero es suficiente para lo que queremos hacer, enviar un correo a través de Django. Así que lo siguiente que vamos a hacer dentro del formulario es enviar como parte del formulario la dirección hacia la cual vamos a irnos cuando este formulario se envíe y además el método a través del cual lo va a hacer, que puede ser post o puede ser get. Así que vamos a indicar aquí en action que va a ir a una URL llamada contactar. Esa es la URL a la cual se va a enviar este formulario. Y el método que va a usar es el método post. Y además vamos a indicar aquí el token, el CSRF token. ¿Para qué es esto? Esta es una especie de seguridad para un exploit malicioso que puede hacer que nuestro sitio web permita comandos no autorizados. Con esta instrucción estamos controlando eso. Es un término parte de la seguridad web y es importante considerarlo aquí dentro de este formulario en el cual vamos a enviar data. Grabamos y falta configurar esta URL llamada contactar. Tenemos que indicar qué va a pasar cuando la información se envíe a esa URL. Para ello primero vamos a crear una vista que nos permita recibir esos parámetros, recibir los valores que hemos indicado en el formulario. Creamos aquí la vista contactar que recibe también un request y vamos a indicar que si el método por el cual la petición se envió, request.method igual a post, que si es igual a post, entonces realizamos las acciones. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Capturar el asunto, el mensaje, el email y enviar en sí el email, para posteriormente mostrar una página de éxito que indique que el formulario de contacto ha sido enviado correctamente. Por ahora pondré pass. Y lo que voy a hacer es ir a mi archivo settings y voy a configurar lo necesario para poder enviar un correo. Necesito unos parámetros, los cuales tengo que indicarlos de esta manera. Email backend, voy a indicar django.core.mail, el módulo mail, backends.smtp, que es el protocolo de transferencia de correo simple, email backend. Posteriormente el host, email host.
va a ser igual a smtp.gmail.com. Vamos a utilizar un correo Gmail para poder enviar este correo. Ahora voy a indicar si voy a usar la seguridad en la capa de transporte. Email use TLS igual a true. Después el puerto por el cual voy a salir, que es el 587. Y ahora el correo que voy a usar, user, y el correo que voy a usar, en este caso es un correo Gmail. Y la clave también del correo, host, password. Cabe indicar que para que el envío de correo funcione, tenemos que configurar lo siguiente. En nuestro correo, en la parte de la administración, tenemos que ir a seguridad. Y en la parte inferior hay una opción para poder permitir el acceso de apps menos seguras. Esto tiene que estar activo, en mi caso ya lo tengo activo. Si lo tuvieras desactivado, Django no va a poder acceder a tu correo para poder desde ahí realizar los envíos. Una vez configurado eso, regresamos al proyecto y vamos a trabajar ahora en el archivo de vistas. Y aquí vamos a crear lo siguiente, una variable para poder almacenar el asunto que va a ser igual a request.post y el nombre que le indicamos que es txt asunto. Ese nombre es el que le dimos al campo correspondiente, así que tenemos que usar txt asunto, txt email, txt mensaje. Vamos a copiar aquí para poder guardar también el mensaje. Mensaje igual a request txt mensaje. Y vamos a hacer que como parte del mensaje también vaya el correo que la persona indica para que se contacten con ella. Email. Y concatenamos con request.post txt email. Lo siguiente es indicar desde dónde va a salir el correo. Email desde puede ser un nombre de una variable. Y como ya lo tenemos configurado en el archivo settings, lo que vamos a hacer es llamarlo desde ahí. Settings.email host user. Así le pusimos. Pero si lo dejamos tal cual no va a funcionar. Tenemos que importar el archivo settings para poder utilizar un atributo que hemos creado ahí, que en este caso es email host user. Así que indicamos en la parte de importaciones from django.conf import settings. Y con eso ya funcionaría. Lo siguiente es hacia dónde va a ir el correo. Me voy a poner mi correo principal. Bien. Sin olvidar que tiene que ir como una lista dentro de corchetes. Y posteriormente el envío en sí del correo, que es con la función sendMail, que recibe como parámetros el asunto, el mensaje, el email desde donde sale, el email para dónde sale y fail silently, que es para que no falle callado, de alguna manera se entiende así, si es que hay un error que se muestre como tal. Si todo esto sale bien, vamos a retornar un render que nos envíe a un documento que aún no hemos creado, contacto exitoso.html, que aún no lo hemos creado, en un momento lo vamos a hacer. Pero si todo esto no se cumple, significa que no estamos dentro de una petición post, entonces vamos a retornar al mismo formulario. Podría utilizar este render de aquí arriba. Bien, es el mismo, así que nos funciona correctamente. Y faltaría crear este documento, contactoexitoso.html. Grabo aquí y dentro de la carpeta plantillas creo un new file, el cual voy a guardar como contactoexitoso.html. ¿Y qué va a tener este documento? Algo tan sencillo como dentro del body un H1 que nos diga formulario de contacto enviado con éxito. Y falta lo último, que sería configurar la URL correspondiente. Primero voy a grabar el archivo settings que no se había grabado. Voy a las URLs y aquí voy a importar esa nueva vista que he creado llamado contactar. Bien, y la pongo como parte del path. Contactar y la URL va a ser igual, contactar. Grabo, control S y ahora sí, todo tiene que funcionar correctamente. Regreso a la consola, detengo el servidor, lo vuelvo a iniciar. Y ahora sí, voy a mi formulario, refresco por si acaso, y aquí estoy dentro del formulario. Voy a realizar el envío del correo. Tengo que indicar un asunto, un email y un mensaje.
Ya he ingresado un asunto, un email y un mensaje. Y antes de enviar voy a revisar el código, siempre es importante. Poder revisar las URLs, las vistas y ver, por ejemplo, que aquí me falta algo. Me falta importar la función sendMail porque no es propia de este archivo. Tengo que importarla del módulo correspondiente que la contiene. Así que from django.core.mail import sendMail. Grabo, control S y ahora sí, regreso a mi formulario y pulso F5 para refrescar. Y con los datos ya ingresados pulso enviar. Y veo el mensaje formulario de contacto enviado con éxito. Y esto es parte de la plantilla contactoexitoso.html. Significa que el correo en teoría se ha enviado correctamente. Voy a revisar mi bandeja de entrada para poder verificar. Y así es, aquí lo puedo ver. Voy a ingresar y puedo ver el correo que ha llegado correctamente. De la dirección que configuré para que se disparen los correos, el mensaje que puse, el correo que indiqué y puedo ver que aquí me ha llegado hace 0 minutos. Justamente en este momento lo acabo de enviar y ya lo recibí. Así que funciona correctamente. Hemos creado un proyecto capaz de administrar entidades pertenecientes a una universidad y además hemos aprendido a enviar correos utilizando el framework Django, el cual, como hemos visto, nos permite crear aplicaciones web fácilmente utilizando el lenguaje de programación Python. Te agradezco mucho que hayas llegado al final de este tutorial de init. Te invito a formar parte de esta maravillosa comunidad, en la cual si participas podrás ganar cursos de paga pero de forma gratuita. Si quieres formar parte de la comunidad init y ganar cursos de programación, te invito a ver los links en la descripción de este video. Asimismo te invito a que visites mi canal, USCOCRUN 2010. Podrás encontrar el link en la descripción de este video. En mi canal encontrarás diversos cursos de programación, en lenguajes y tecnologías como Java, HTML, JavaScript, PHP, Python y el recién lanzado curso de Django, donde explico muchos conceptos adicionales de este framework para aplicaciones web. Además, aprovecho en recomendarte el canal de un gran amigo, Cristian Henao. Él es un desarrollador con muchos años de experiencia y tiene cursos muy interesantes. Uno de los cursos que tiene, que para mí es mi favorito, es el de Scrum, en el cual te enseña las nociones fundamentales de la metodología de desarrollo de software Scrum. Por otra parte, si quieres aprender Android, te recomiendo el canal de Bryce Moure, MoureDev, en el cual podrás aprender a desarrollar aplicaciones en Android o en iOS. Todos estos enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, comunidad init.